desde la ciencia para la gestión de las propias federaciones. Pues bueno, pues sí, al igual que hemos visto un pequeño ejemplo de cómo el alto rendimiento nos puede ayudar a las federaciones y colaborar, como desde el punto de vista de la formación o de la gestión, obviamente del ámbito de la actividad física y salud, son muchísimas las actividades y las actuaciones que se pueden realizar. A modo de ejemplo, hoy hemos invitado a Pilar Setebranda, que es catedrática de la Universidad de Murcia, la Facultad del Deporte, es directora del grupo de investigación de aparato locomotor y va a poner algún ejemplo de cómo desde su grupo de investigación se está colaborando, se puede colaborar con federaciones deportivas. Voy a compartir la pantalla. Vale, cuando quieras, Pilar. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Gracias a Enrique Ortega y a Des por permitirme estar aquí hoy. Yo creo que, como han dicho mis predecesores, es algo de lo que siempre se habla, de la necesidad de unir la ciencia, la federación, el entrenamiento, pero que muchas veces, por distintos motivos, esa intención no se lleva a cabo. Y creo que con la asociación SPA y con esta iniciativa puede ser un punto de inflexión real para que lo que hacemos en la universidad llegue al campo deportivo, que yo creo que, como se ha dicho también, nosotros los que estamos hoy interviniendo nos consideramos la mayoría entrenadores. Y esto es muy importante, yo lo quería dejar claro, porque no quiero decir que hay algunos científicos que no se consideran entrenadores, pero desde mi punto de vista a veces, y más en el tema del que voy a hablar hoy, que es un tema yo creo relevante, que conlleva no solo mucha pérdida o ganancia de dinero en función de si te lesionas o no, sino que a veces también acaba con la vida deportiva del deportista y del talento del que se ha hablado. No puede haber talento si existe una lesión, muchas veces, porque el propio talento muere. Y por lo tanto, y desde mi punto de vista, en este campo tan complejo, tan multifactorial, el de la lesión, yo quería centrar nuestro programa Stop and Go, y así lo denominamos, en... Aquí, en tres palabras: deportista, entrenamiento y entrenador. Porque muchas veces, y hay estudios científicos que ya centran en la importancia del entrenador sobre la lesión, la importancia de a veces el cambio de entrenador sobre la lesión, la importancia incluso de cómo es el entrenador en su forma de entrenar, el cambio radical de cargas sobre la lesión. Pero mi sensación a veces es que el entrenador, o a veces incluso el preparador físico, que lo tiene más en mente esto, cuando se le expone, oiga, es que tenemos que hacer una identificación del riesgo de lesión y necesitamos un día de su entrenamiento, el entrenador y algún técnico aún sigue mirando para otro lado y te dice que mañana hay una competición y que no puede, entre comillas, perder tiempo. Y esto es lo que nosotros desde nuestro grupo de investigación intentamos esa barrera romper, centrando el tema de la lesión en el entrenador, en el entrenamiento y, por supuesto, en el deportista. Y esta es la idea del stop and go. Primero hay que pararse, hay que reflexionar, hay que valorar al deportista, que ya te dice muchas cosas, valorar la forma de entrenar, valorar lo que haces y lo que no haces, y luego, una vez que se haya reflexionado, como decía Maite, si hayan visto esos datos, ir. Pero si sigues yendo hacia un rendimiento puro y te olvidas de algunos factores que pueden afectar ese rendimiento, al final va a aparecer esa lesión, y esa lesión, obviamente, insisto, puede incluso llevar a que ese talento nunca llegue a desarrollarse, ¿no? Y esa es la idea que yo quiero dejar
párate. Insisto en lo que ha dicho también Aurelio, que a veces el capítulo 1 no te deja ampliar la plantilla, pero yo creo que esta colaboración, esta idea de grupos de investigación, gente que tiene esa formación, mediante convenios, mediante proyectos, ir, valorar, formar al entrenador y optimizar el rendimiento, que es lo que queremos, antes de que obviamente llegue la lesión. En esta idea nos centramos también en el asesoramiento en el entrenamiento, en la formación del entrenador y del cuerpo técnico y, por supuesto, en la evaluación del deportista. Obviamente, uno tiene la sensación de, a veces, lo he comentado, que la lesión no disminuye, que aparece. Yo quería centrar el tema en que no solo aparece, sino que también aparece en etapas tempranas. Los estudios lo dicen. Y además hay picos relacionados muchas veces con no solo la edad cronológica, sino ese pico de crecimiento. Y diferenciado entre chicos y chicas. Y esto es importante porque si tú estás haciendo tecnificación con los chavales, necesitarías hacer estos programas de entrenamiento coayudantes si estuviésemos en un área más del norte, que lo llaman así, un entrenamiento complementario. Y si ya sabemos que el niño y la niña tienen una edad o un crecimiento distinto y que hay un pico de crecimiento que puede condicionar incluso la aparición de una lesión, pues tendremos que modificar esos entrenamientos para que incluso en distintos deportes e incluso en función del sexo se entrene acorde a lo que necesita el deportista, ¿no? Pero no debemos olvidarnos las etapas formativas, porque serán el futuro de lo que queremos tener. También en nuestro grupo de investigación, y quería destacarlo, no nos centramos solo en una lesión. Aquí tenemos un mapa de la lesión que está de moda, ustedes lo saben, que a veces hay lesiones más prevalentes, con mayor incidencia, pero hay otras con menos incidencia, pero con mucho injury burden, es decir, que tienen o dejan al deportista con mucha baja deportiva, un cruzado anterior, que es la clásica de la que se estudia tanto y de la que no queremos que aparezca. Pero hay otras lesiones y yo quería ponerlas también. Y hay deportes, el hombro en nadadores, por ejemplo, la columna vertebral, como luego veremos, en el jinete, que hemos hecho estudios, o en los nadadores también, la rodilla, el tobillo, pero que sepan ustedes que en nuestro grupo de investigación abordamos toda la patología y toda la lesión, independientemente de la incidencia. También va ligado al deporte, obviamente. Tenemos especialistas en traumatología, rehabilitación, y la mayoría de nuestro capítulo 1 somos entrenadores y licenciados en ciencias de la actividad física y el deporte. Obviamente, estas son las consecuencias o no de la lesión y es lo que queremos evitar. Pero insisto, siempre debemos hablar de la cifra económica, pero para mí lo más importante es el abandono, la recaída y el menor rendimiento del deportista o del equipo, y por eso tenemos que intervenir. En nuestro caso hemos hecho colaboración con distintas federaciones, distintos deportes, ciclismo, piragüismo, lucha, natación. Hemos hecho varios estudios con la Federación de Gimnasia en las distintas especialidades, rítmica, artística y fútbol. Obviamente es una federación o es un deporte con el que también, como luego verán, hemos trabajado. De forma general, les quería dar dos pinceladas, dos federaciones con las que hemos trabajado. En la élite, en este caso fuimos a valorar a la selección española de hockey línea, pero también hemos ido a las federaciones territoriales cuando hacen concentraciones a valorar a esos deportistas e intentar identificar ese riesgo de lesión. Y he puesto estos dos ejemplos para que no centrarme siempre quizá en el fútbol, que es el deporte que muchas veces se lleva casi todas las investigaciones a nivel de lesión deportiva. Estos son algunos de los artífices de que pudiésemos ir a valorar a Barcelona a nivel nacional cuando la selección se concentraba antes de ir al Campeonato del Mundo,
o a nivel territorial hemos ido a Valencia, a Castilla y León a valorar, o a Galicia a valorar a otras federaciones. En este caso, pues siempre, insisto, tenemos protocolos que dan respuesta a la extremidad inferior, a la columna vertebral y al hombro también. Y aquí otro ejemplo con la Federación de Hípica, que no suele ser, insisto, muy habitual, y donde en la élite y en las concentraciones de tecnificación abordamos las distintas disciplinas que también hay en los distintos deportes o a veces puestos específicos en cada equipo. Y esto lo intentamos abordar. Y una vez identificado el riesgo, también formamos a los entrenadores para que en esas tecnificaciones o en el día a día con sus clubes hagan ese entrenamiento complementario individual o colectivo que mejore esa capacidad de los deportistas. En este caso, por ejemplo, hicimos estudios que diferenciaban un perfil de riesgo en jinetes de doma clásica y de salto. Y parece el mismo gesto, quien no conoce, ¿no?, el deporte, y sin embargo, con la valoración funcional que le hacíamos, la valoración del raquis de la extremidad superior e inferior del rango de movimiento y otro tipo de pruebas, identificábamos claramente dos perfiles lesionales distintos, en salto en este caso, en doma clásica, dos tipos de patologías raquídeas y dos, insisto, entrenamientos complementarios que debían seguir los jinetes si querían minimizar ese riesgo de lesión y desde mi punto de vista querían que esos, en este caso eran chavales, ¿no?, de tecnificación, que esa gente llegue a ser alto rendimiento. Y por último, deciros que también en esa idea que he comentado de encontrar pruebas funcionales, sistemas de evaluación que no dependan tanto, aunque es obvio, lo ha dicho Leonor, que la tecnología está o ya ha llegado para quedarse, pero intentamos buscar, gracias al a la inteligencia artificial, a las pruebas de validez concurrente con gold standard, que sean más tecnológicos, quizás más caros, pero luego aportar pruebas más funcionales para que el propio cuerpo técnico, ese capítulo 1 que está en la federación, ese entrenador, pueda también identificar el riesgo de lesión una vez que nosotros le hemos dado esos informes y le hemos dado esa información. Y en este caso es un ejemplo aquí en Fútbol Sala, que es una última publicación que hemos hecho sobre inteligencia artificial, o esta idea incluso de aportar distintas pruebas en función también de la categoría. Porque como hemos dicho antes, un alevín en cualquier deporte, puedes tener un perfil, y de hecho lo tiene condicional, que no necesite una valoración quizá tan exhaustiva como cuando el deportista ya ha pasado a categoría juvenil, donde también la lesión se dispara por distintos motivos y el mapa de la lesión es mucho más complejo. Entonces, en esa idea de no dar siempre o no utilizar el mismo test, hemos hecho estudios que nos identifican cuál es el test o las pruebas gold estándar para incluso cada categoría. Y esto yo creo que es bastante interesante y que obviamente todos estos datos que nosotros tenemos en distintos deportes, he puesto, insisto, algunos deportes quizá menos conocidos, que el fútbol o que el fútbol sala, insisto, tenemos muchos datos con la Federación de Natación, en algunas concentraciones, pues nos dejan o nos hacen fuerte para que estos resultados que nosotros tenemos ahora se transfieran a, en teoría, una generalidad y no solo al deportista que hemos evaluado. Entonces, quería terminar diciendo o transmitiendo esa idea. Nuestra información debe ser transferida al entrenador, al cuerpo técnico. Él debe ser el primero que centre este contenido y que planifique todo su entrenamiento también en base a la identificación del riesgo de lesión y al minimizar ese riesgo. Por tanto, este es otro ejemplo más de algunas investigaciones del grupo. Insisto, he querido terminar también con esta imagen de campo porque a través, insisto, de la inteligencia artificial
de pruebas mucho más sofisticadas de las que dominamos, también intentamos a través de la validez concurrente dar pruebas que la propia federación y sus entrenadores y sus técnicos puedan utilizar una vez que nosotros hemos hecho el estudio en mayor profundidad. Y nada más. Muchas gracias por su atención.